Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Y con las bolsas subiendo un día más esta mañana de jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Subiendo los futuros a esta hora de la mañana, futuros americanos que vienen con avances del 0,03% para el Dow Jones y del 0,25% para los futuros del Nasdaq y del S&P 500. Futuros que en Europa suben también más de medio punto a pesar de que Trump cumple la amenaza, cumple su promesa y entran en vigor los aranceles recíprocos a todos aquellos países que no han llegado a un acuerdo con Estados Unidos, que no han llegado a un acuerdo con Washington. Desde esta medianoche están en vigor esos aranceles. Escribía un mensaje Donald Trump en sus redes sociales felicitándose, jactándose por la entrada en vigor de esos aranceles recíprocos y diciendo que miles de millones de dólares, en su mayoría provenientes de países que se han aprovechado de Estados Unidos durante muchos años, riendo a todo el mundo, comenzarán a fluir a Estados Unidos. Ya está fluyendo ese dinero, decía Donald Trump, a Estados Unidos de América. Dinero que puede venir, entre otros, de la India, a quien el presidente de Estados Unidos le duplica los aranceles hasta el 50% por comprar petróleo a Rusia, una decisión que llega mientras el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, está allí en Moscú para intentar convencer a Putin de un alto al fuego en Ucrania. Y ojo, porque Trump amenaza también ahora a China con imponer más aranceles por el mismo motivo, por seguir comprando petróleo ruso. Podría suceder, depende de cómo lo hagamos, podría suceder. Puede que suceda, quiero decir, no lo sé. Todavía no puedo decirte nada, puede que lo hagamos como lo hemos hecho con India. Seguramente lo hagamos con un par más. Uno de ellos podría ser China, sí. One of them could be China, yes. Además, en esta amenaza arancelaria, Donald Trump incluye un arancel del 100% a las importaciones de chips y de semiconductores para forzar a que estos se fabriquen en su país. Eso ha provocado que, para evitar esos aranceles, Apple ceda, y su consejero delegado Tim Cook anunciaba ayer desde la Casa Blanca que va a invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Me alegra estar aquí con ustedes hoy y me enorgullece anunciar que hoy comprometemos 10.000 millones de dólares adicionales para Estados Unidos, lo que eleva nuestra inversión total a 600.000 millones durante los próximos 4 años. Como parte de esto, estamos lanzando el programa de fabricación estadounidense de Apple. Esto impulsará aún más la producción aquí mismo en Estados Unidos de componentes críticos utilizados en los productos de Apple en todo el mundo. Y nos complace anunciar que ya hemos firmado nuevos acuerdos con 10 empresas de todo Estados Unidos para hacerlo. And we're thrilled to announce that we've already signed new agreements with 10 companies across America to do just that. Cede Apple y han cedido otros países, pero hay algunos gobiernos que no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Por ejemplo, desde la India amenaza con represalias ante esos aranceles que califican como injustos, y desde Brasil Lula da Silva asegura que no se va a humillar ante Donald Trump. Este país tiene una legislación, es nuestra obligación regular lo que queramos regular de acuerdo con los intereses y la cultura del pueblo brasileño. Si no quieren la regulación, que se vayan de Brasil, no existe otro mecanismo, no hay otra manera. De la misma forma que allá en Estados Unidos, una empresa brasileña está obligada a cumplir la legislación estadounidense. Brasil, que desde hoy va a soportar aranceles del 50%, en el caso de Suiza esas tarifas van a ser del 39%, y el Consejo Federal suizo va a celebrar una reunión extraordinaria después de que su delegación haya vuelto de Estados Unidos, de Washington, sin llegar a un acuerdo comercial. Pendientes de esas novedades comerciales, esta madrugada en Asia tenemos noticia, tenemos el foco puesto, además de los resultados, en Taiwan Semiconductor, que está marcando, Roberto Sol, nuevos máximos históricos en bolsa porque consigue evitar esos aranceles de Donald Trump. Buenos días de nuevo. Buenos días. Sube el valor un 4,89% en el Taiwan Stock Exchange. El país taiwanés confirma que la compañía se queda fuera del arancel del 100% a los semiconductores que había anunciado Donald Trump este miércoles. El titular del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, Liu Chin, ha asegurado que la compañía, al contar con fábricas en Estados Unidos, ya no está sujeta a estos gravámenes. Clave para evitar estas restricciones han sido las inversiones que ha llevado a cabo la empresa taiwanesa. De hecho, en marzo, TSMC anunció su intención de aumentar dichas inversiones hasta los 165.000 millones de dólares. Quien puede quedar exentos de estos nuevos aranceles a la importación de chips son las surcoreanas Samsung y SK Hynix. Vemos que Samsung en la bolsa de Corea sube más de un 2%
y su rival SK Hynix tiene un alza ahora mismo del 1,16, las dos principales compañías de semiconductores del país. Según Joe Hancock, ex ministro de Comercio y negociador comercial con Estados Unidos, estas dos empresas se quedarían fuera de estas nuevas restricciones comerciales. El foco también está puesto en los resultados de Sony. La empresa japonesa sube ahora mismo en la bolsa de Tokio un 4,24% después de que sus ingresos aumenten en este trimestre un 36%. Consigue superar todas las estimaciones del mercado, apoyándose sobre todo en el gran rendimiento de sus divisiones de juegos y sensores de imagen. Además, la compañía eleva previsiones para todo el año gracias al menor impacto de los aranceles. La otra cara de la moneda es Honda. Sus resultados cotizan hoy con caídas del 1,30%, y es que la automovilística anuncia que sus ingresos caen un 50% por la excesiva dependencia del comercio entre Japón y Estados Unidos. El país norteamericano ha supuesto los 6 primeros meses del año el 41% del mercado de Honda. Eso sí, la empresa eleva su previsión de beneficios operativos a 700.000 millones de yenes. Resultados en Asia y resultados que en menos de una hora se van a empezar a cotizar también en Europa. Los últimos que acaban de llegar, los de Rheinmetall, que aumenta ligeramente las ventas y las ganancias en el segundo trimestre, pero ojo porque esas cifras se quedan por debajo de lo que esperaba el mercado. También tenemos las cifras de Siemens, mejora ingresos y beneficios un 5%, las de Deutsche Telekom, que eleva sus previsiones para este año tras mejorar ingresos un 1% en el segundo trimestre. También aumenta ingresos Allianz, lo hace un 8%, y Merck, la farmacéutica, que eleva su previsión de beneficios para este año. En Estados Unidos hoy vamos a conocer las cuentas de Eli Lilly y de Ralph Lauren, entre otras cuentas de las que está pendiente el mercado, junto a esos aranceles, y las bolsas con subida esta mañana, confiando en nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Anoche Wall Street cerraba con ganancias a pesar de toda esta amenaza arancelaria y con recibimiento dispar para las compañías que presentaban cuentas este miércoles. El foco puesto en la FED y las declaraciones de uno de los halcones del organismo, Neil Kashkari. Ojo, se abre a prevé 2 recortes de tipos este año debido al enfriamiento del mercado laboral. Los datos que creo que conocemos indican que la economía se está desacelerando. La inflación de los servicios de vivienda está disminuyendo ligeramente. La inflación de los servicios no relacionados con la vivienda está disminuyendo. El crecimiento salarial está disminuyendo. Hemos visto que el número de empleos y el gasto del consumidor se están enfriando. Todo esto sugiere que la economía subyacente real se está desacelerando. Confío en que esto está sucediendo. Pues esa posibilidad de que haya 2 bajadas de tipos en Estados Unidos se está pesando hoy sobre el dólar, que se deprecia frente a sus pares. Frente al euro cae un 0,1%, recupera el 1,16, 1,1673. Tenemos ahora mismo a la moneda europea, y está bajando también el dólar frente al yen, 147,23 unidades. Los futuros vienen en verde, como ya les contábamos, después de que ayer tuviéramos ganancias en Estados Unidos y ganancias también en Europa, donde el IBEX 35 cerraba en máximos anuales, máximos desde 2008, tras subir casi un 1% y cerrar por encima de 14.500 puntos. Esta madrugada hemos tenido mayoría de ganancias en las bolsas asiáticas, medio punto arriba el Nikkei de Tokio, un 0,6% es lo que está subiendo ahora mismo el Hansen de Hong Kong. Y en el mercado de materias primas se recupera el precio del petróleo, que está subiendo esta mañana casi un 1%. Con el foco puesto además en los bancos centrales. Hoy aquí tenemos turno con el Banco de Inglaterra. Se espera que continúe la senda de recortes de tipos después de una pausa en la reunión anterior. Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo. Buenos días, Rubén. De confirmarse ese esperado recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco Central británico, sería el quinto en los últimos 12 meses. La tasa se reduciría del 4,25 al 4%, aunque las persistentes preocupaciones sobre la inflación hacen pensar que habrá división entre los responsables de política monetaria y que se nubla el panorama de sus próximos movimientos. La bajada de tipos responde a una desaceleración del empleo agravada por el aumento de los impuestos a empleadores y por la guerra comercial de Donald Trump. El gobernador del BOE, Andrew Bailey, ha comentado anteriormente que este camino descendente va a continuar, aunque avisa de una posible inflación pegajosa y también advierte de incertidumbre respecto a las futuras condiciones económicas. Tras haber mantenido los tipos de interés sin cambios en su anterior reunión, han sido varios los datos macro que se han publicado, como el de la inflación. En junio daba una sorpresa negativa al escalar hasta el 3,6%, por encima de lo esperado por el consenso. El PIB se contraía en mayo un 0,1% y además la tasa de paro correspondiente al quinto mes del año mostraba una subida al 4,7%. Es el nivel más alto desde junio de 2021. También estaremos atentos en esa reunión porque se incluyen proyecciones actualizadas y los expertos de la entidad
creen que es probable que el Comité de Política Monetaria eleve levemente la proyección de inflación a corto plazo. Banco Santander patrocina este espacio. Con más noticias que nos llegan desde el exterior, con Donald Trump diciendo que tiene la intención de reunirse con Putin y Zelensky la próxima semana. Elena Fraile, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Donald Trump contempla reunirse la próxima semana con Vladimir Putin en un nuevo intento de reactivar las negociaciones de paz sobre la guerra de Ucrania. El encuentro aún no tiene ni fecha ni lugar confirmados, pero podría pasar a ser trilateral. Todo mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el enviado especial estadounidense Stephen Witkoff ha logrado grandes avances durante su reunión con el mandatario ruso, con Putin, 2 días después de que venza ese plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. De hecho, el presidente ucraniano Zelensky ha confirmado también que ha hablado con Trump en una llamada en la que también han participado otros líderes europeos, aunque no han precisado quiénes. También es noticia como Rusia y China han llevado a cabo un ensayo para simular la destrucción de un submarino tras el anuncio de Donald Trump. Se produce días después de que Trump ordenara el pasado viernes desplegar 2 submarinos nucleares debido a esas declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, quien aseguró que cada ultimátum del magnate de Donald Trump con respecto a las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto fuego con Ucrania es una amenaza y un paso hacia la guerra. Más asuntos. Les contamos cómo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu decidirá hoy sobre la ocupación completa de la franja de Gaza, incluso donde haya rehenes. Benjamín Netanyahu lo hace después de reunir a su gobierno para abordar esa posible ampliación de la ofensiva militar sobre la franja de Gaza, una decisión que se produce en medio de crecientes especulaciones sobre ese plan para ocupar completamente el enclave palestino, donde la masacre israelí ha dejado ya más de 60.900 muertos. Netanyahu también ha confirmado que la reunión de hoy servirá al gabinete para orientar a las Fuerzas Armadas sobre cómo lograr los 3 objetivos de la guerra. Según Netanyahu, dice que estas metas son la derrota del enemigo, la liberación de los rehenes y garantizar que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel. Aquí en regreso a nuestro país, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Emma Sáenz, niega privilegios a Cataluña en esa propuesta sobre financiación autonómica. Asegura la ministra que todas las comunidades autónomas han de estar tranquilas porque no habrá esos privilegios de unas autonomías sobre otras en el reparto de fondos. Y ha recordado que el Ejecutivo cerró en julio con unas importantes entregas a cuenta a las comunidades autónomas que permitirán a los gobiernos autonómicos contar con más recursos para desarrollar sus competencias. Y de regreso, en este caso, a Francia, desde allí vemos cómo se está enfrentando a ese incendio de magnitud inédita que ha dejado ya un muerto. 16.000 también hectáreas han sido quemadas al sur de Francia. El primer ministro François Bayrou ha descrito como una de las mayores tragedias naturales de los últimos años. El humo, también la ceniza del incendio de Francia, han llegado hasta las costas de Girona, también del Maresme en Barcelona, incluso hasta las Islas Baleares. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Baltimore Gas and Electric creó el holding Constellation en 1999. Su primera operación de gran calado fue en 2005, cuando comercializó el reactor presurizado europeo en los Estados Unidos. Warren Buffett puso los ojos en Constellation en 2008.
A través de la empresa subsidiaria Berkshire Hathaway Mid-American Energy, quiso adquirir 4.700 millones en acciones de la compañía, aprovechando el mal momento que atravesaba. Al final vendió 4.500 millones de dólares a la compañía eléctrica francesa Électricité de France y se deshizo de su negocio internacional y lo vendió a Goldman Sachs. Y aguantó su negocio nacional. Algo sabía el oráculo de Omaha, ya que 17 años después Constellation es una de las empresas del momento. La gente se fija en lo nuclear porque la IA exige mucha energía y exige energía las 24 horas, 7 días a la semana. La compañía, aprovechando el gasto excesivo que requiere la inteligencia artificial, puede seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 €. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Las 8:18 de la mañana y ya lo saben, se lo venimos contando desde las 7. Están en vigor ya esos aranceles recíprocos de Donald Trump con todos aquellos países con los que no tiene acuerdo. La India, por ejemplo, a la que duplica los aranceles hasta el 50%. También Suiza, que iba a reunir a su consejo suizo el gobierno para ver si llegan a algún acuerdo, a alguna solución, porque se ha venido la delegación comercial desde allí sin acuerdo. Brasil, aranceles también del 50% con Lula. Ahora lo vamos a analizar diciendo que no se va a rendir, que no se va a humillar ante Donald Trump y que no, de momento no le va a llamar, no tiene mucha prisa por negociar. Y vamos a ver qué pasa con China. Amenaza a Trump con imponer más aranceles a China por comprar petróleo ruso, que es por ese mismo motivo por el que le ha duplicado los aranceles a la India. Lo vamos a analizar todo esto con Tomás Gómez, que es director del grado de ADE en UNIE Universidad. ¿Qué tal, don Tomás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se cogerá vacaciones Trump ya hoy? ¿Ya día 7, que era la última fecha que ha dado? ¿O nos va a seguir dando el mes de agosto? Dios lo quiera que coja vacaciones automáticamente. Ojalá. Con nosotros también Juan Merino, le veo ahí en pantalla, presidente de Asincex. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde estás? Muy bien. ¿En tu tierra? ¿En tu tierra dónde te tengo? En mi tierra, aquí produciendo calor para el resto de España. Bien. Que no falte calor ambiental. Pues apaga un poco el interruptor hoy, que tampoco hace falta mucho, ¿eh? Ya vamos sobrados. Y aquí disfrutando de Madrid y de mi compañía en el estudio, y yo de la suya, Javier Sachs, que es exdirector académico de SIC Business and Marketing School. ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. No se está mal aquí en el estudio con el fresquito puesto. Se está fenomenal. De momento podemos mantener la ventana abierta. En un rato ya la cerramos, que esto aprieta.
nada. Oye, vamos a hablar de aranceles. Tuiteaba Trump, pues justo a la medianoche, se ha acostado un poco más tarde hoy, porque estaba esperando para poner ese mensaje en sus redes sociales en el que se jactaba de que miles de millones de dólares fluyen a Estados Unidos a medida que entran en vigor los aranceles recíprocos. ¿Le está saliendo bien la jugada de esta guerra comercial, Tomás, a Donald Trump y a Estados Unidos? ¿Se está recuperando un poco la cara todo el tema de la balanza comercial? Bueno, yo creo que hay dos elementos, uno el corto plazo y otro el medio plazo. O sea, a medio plazo, cualquier tipo de obstáculo al comercio, cualquier tipo de obstáculo a las relaciones comerciales va a suponer sin duda pues un elemento negativo para la economía estadounidense y para la economía del resto del mundo. Sin embargo, a corto plazo sí se están produciendo algunas cosas, ¿no? Que además, bueno, pues Donald Trump ha tenido en los últimos días dos buenas noticias, ¿no? La primera, pues algunas inversiones extranjeras en Estados Unidos, precisamente para evitar los obstáculos de entrada al país. Esto ya ha ocurrido, esto no es nuevo, esto ya pasó en del año 18 y el año 20, cuando algunas empresas de componentes intermedios chinas establecieron sus fábricas dentro de Estados Unidos para evitar el pago de aranceles y para evitar los obstáculos de entrada de productos. La segunda noticia buena que ha tenido Trump en los últimos días es, bueno, pues parece ese titubeo de la Reserva Federal, más que titubeo, un viraje, ¿no? En el sentido de que cada vez es más probable que terminen bajando los tipos de interés. Es verdad que la Reserva Federal se diferencia del Banco Central de Europa en una cosa fundamentalmente. En Europa solamente tiene como obligación mantener los precios, controlar la inflación, y en Estados Unidos la Reserva Federal tiene dos obligaciones: controlar la inflación y favorecer el crecimiento económico. Los malos datos de empleo de Estados Unidos están obligando a la Reserva Federal a una política monetaria, a mi juicio, un poco temeraria porque puede provocar inflación. O sea que los malos datos de empleo son una buena noticia para los mercados, que está como loco porque le bajen tipos, ¿no? Absolutamente. Es decir, los datos bajos de empleo que han preocupado evidentemente a la Reserva Federal, bueno, pues han hecho que todos los inversores vean la expectativa clara. Va a haber recortes con mucha probabilidad. Ya se han pronunciado además los responsables de la Reserva Federal, de San Francisco, de Minnesota. Es decir, está habiendo cada vez una dirección hacia bajadas de tipo de interés, que es lo que quería Trump, por otra parte, desde el principio. Trump siempre genera el caos para al final salirse con sus intereses, ¿no? Ahora bien, las consecuencias de las bajadas de los tipos de interés, se prevén 4 o 5 bajadas de aquí a la primavera del año 26, eso tiene consecuencias sin duda en los precios, tiene consecuencias en la inflación, y los aranceles tienen consecuencias en incrementos de precios, en inflación, y desde luego en pérdidas de competitividad natural que nos dan siempre los mercados. Juan, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo en la línea que comenta Tomás, efectivamente hay dos efectos muy claros, que es el del corto y el largo, ¿no? Al final Estados Unidos está dando una serie de pataletas en la parte económica y se va a quedar al final en el tablero de la economía mundial pues como Rusia se ha quedado, ¿no? Es decir, bueno, el tipo este que tiene armas nucleares, pero poco más, ¿no? Porque la economía ha ido y seguirá siendo y seguirá bajando proporcionalmente respecto a la economía mundial. A corto plazo, pues bueno, ingresando dinero que no se encontraba, que no tenían ni planificado, ni previsto, ni presupuestado, a unos 30.000 millones de euros al año, de dólares, pero sigue con un déficit de 1,5 billions, como dicen ellos, ¿no? O sea, que están todavía muy lejos de cubrir ese déficit que tienen. Y luego hay una cosa que no sé, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, que Trump yo creo que no es un político y tampoco creo que sea un empresario, ¿no? O sea, en la práctica de lo que implica ser empresario. Que la gente dice, no, es que como es empresario, no, Trump no es un empresario, porque un empresario no hace esto. Esto lo hace, pues, otro tipo de persona, y no voy a calificar, pues, porque no. Pero al final aquí va a haber un rebote, y Trump debería de saber, si fuera empresario, que las empresas se buscan la vida. Es decir, si tú me pones una barrera por aquí, yo me salto la pared por allí. O sea, es que me da igual. No me la salto hoy, no me la salto mañana, pero dentro de 6 meses, dentro de un año, me la voy a saltar, ¿no? Al final, ese es un efecto rebote que va a pasar a medio largo, y
Y luego otro efecto rebote es que ya sabéis que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Sí. Entonces, y esto pasa en la sociedad, en la política pasa y pasa en la economía, ¿no? Y en los países ocurre también. Y estos virajes se producen bastante rápido, ¿no? Entonces, y además que suelen ser vehículos de captación de votos, ¿no? Se erigen partidos políticos, opciones políticas en contra de lo que el resto está en contra. Al final creo que no es inteligente, creo que tanto Europa como Estados Unidos debemos jugar otra estrategia en el tablero global, pues porque no podemos evitar que China siga subiendo casi a 2 dígitos, que India esté subiendo y que otros actores en Asia estén subiendo. Y está el gran desconocido o el gran olvidado, que es África, que no nos olvidemos que ahí viven, en breve van a estar 1.500 millones de personas, ¿no? Y 1.500 millones de personas que tienen que organizarse, que tienen que comer y que empezarán a consumir. Y me parece que es equivocada la estrategia que está poniendo en marcha. O sea, igualmente entretenida, simpática, televisiva, pero creo que equivocada. A ver. Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Es que, claro, la política de Trump con los aranceles, como en tantas otras cosas, va dando bandazos. No sigue una línea clara. Entonces, esto genera mucha incertidumbre. Pues claro, estamos comentando esto hoy a las 8:30 casi, 8:25. Pero vamos a ver qué sucede mañana o cuando se levante o dentro de unos días. Yo creo que esto tiene efectos muy, muy perniciosos. Porque además una cosa es la política y otra la economía. En este caso, los acuerdos económicos están supeditados a los políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos ni cuándo entran en vigor. De hecho, la Unión Europea pensaba que algunos acuerdos entraban en vigor mañana. Y al final Trump ha decidido que hoy. Ni qué significa, por ejemplo, una importación estadounidense desde Europa. ¿Son compañías europeas? ¿Son compañías que tienen su sede en Europa? ¿Son compañías mayoritariamente participadas por Europa? Es decir, hay muchos interrogantes desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que pasa? Que además Trump se ha encontrado con una Unión Europea pues débil, y él se ha encorajinado y lógicamente pues juega más fuerte. En esta partida de póker juega más fuerte. Porque si bien algunos países como Brasil, de momento, no ceden, yo creo que a Rusia no se va a ver afectada, no se va a ver intimidada por esta política de Trump. India tampoco, China por supuesto que no, pero claro, la Unión Europea sí. Mientras estemos con el tema del taponcito de las botellas, en lugar de otras cosas, pues vamos a ser débiles en el tablero internacional. Os pregunto por la reacción de los países y os pregunto también, no sé quién lo mencionaba, si era Juan, que claro, está utilizando el tema aranceles para hacer política, ¿no? Para conseguir objetivos políticos. ¿Se va a atrever, Tomás, Trump a volver a subir los aranceles a China con la excusa de que está comprando petróleo ruso? Y luego la reacción. Hoy hemos visto en una entrevista exclusiva en Reuters la reacción de Lula da Silva diciendo que no se va a rendir, que no se va a humillar, que no va a llamar a Trump y que no tiene ninguna prisa por negociar, que aquí hay unas reglas pactadas y que igual que las empresas brasileñas tienen que cumplir la legislación en Estados Unidos, las estadounidenses tienen que cumplir la legislación en Brasil o en cualquier otro país. Claro, si lo comparamos con la reacción de Europa, que fuimos los primeros en decir, venga, te firmo aquí, te firmo este acuerdo y ya está, y 15% de aranceles, es muy diferente, ¿no? Sí, lo que pasa es que Donald Trump, decía Javier ahora mismo, o sea, es un tipo imprevisible. O sea, hay que esperar siempre a ver qué es lo que va a hacer el día de hoy, ¿no? Y además él parte de una concepción moral del mundo pues bastante poco moral, ¿no? Es decir, él cree que todo lo mueve el dinero y que, por lo tanto, si te aprieta las clavijas va a conseguir políticamente los objetivos. Y si él quiere ponerse la medalla de que él es el que ha acabado con la guerra de Ucrania y Rusia, pues aranceles a China, aranceles a la India, intento cortar económicamente. Es decir, yo creo que esa mezcla entre, o mejor dicho, utilizar herramientas de este tipo tan peligrosas económicamente para lograr fines políticos, es decir, yo no digo que los embargos y tal han funcionado históricamente en Naciones Unidas, son elementos añadidos suplementarios, pero desde luego el núcleo no puede ser este. Donald Trump se comporta pues como el abusón de clase, como un matoncito de barrio, donde siempre utiliza el chantaje, utiliza el arma económica para dañar, incluso salen dañados sus propios
países. Dicho esto, Europa, efectivamente, Europa está noqueada, Europa no sale, está dividida internamente, está noqueada, no tiene una estrategia clara y cada vez está más, tiene más fuera de control su propio futuro. Yo no tengo tan claro que las declaraciones grandilocuentes de Lula o tal se puedan sostener mucho tiempo en el tiempo. Yo creo que son, cuando empieza la pelea entre dos osos, ¿no? que están debatiendo por el territorio, cada uno a ver grita más fuerte, ¿no? Es decir, Lula ha hecho una declaración grandilocuente, tiene una posición política clara en América Latina, intenta liderar a todos los presidentes de América Latina y el Caribe de izquierda y de más allá de la izquierda, y por ahí interpreto el posicionamiento. No obstante, esto de Donald Trump, al final yo creo que el mundo económico se va a cansar y le va a poner pies en pared tarde o temprano. Merino. Bueno, pues con China hemos topado, ¿no? Yo creo que Trump sabe que China no se va a chantar, que China no va a entrar por el chantaje, como decía Tomás, ¿no? Al que está acostumbrado Trump. Y esta política imprevisible es indeseable, ¿no? Porque al final tiene que haber cierto escenario conocido para que los países puedan reaccionar en la dirección que puede interesar a ambas partes. Yo creo que aquí lo que va a lograr, a mi modo de ver, primero, Trump ha venido a ayudar a despertar a muchos países, entre ellos los europeos. No hay bien que por mal no venga, y eso nos pasa a todos en la vida, en las empresas, que al final tú te ves obligado a una situación que te imponen porque no hay salida por ahí y te la vas a encontrar por otro lado. El tema de India era fácil, ¿no? Es decir, comparar ahora mismo a India con China y dice, bueno, pues como lo hice con India, lo puedo hacer con China. Bueno, no lo vas a hacer con China, ¿no? O sea, ya sabemos que no lo vas a hacer y que con China puedes hacer pocas cosas, ¿no? Puedes patalear, pero no puedes hacer muchas cosas con China. Entonces, creo que son golpes de timón que hace, pues porque le interesa para seguir amedrantando a otros países, pero que no creo que vaya a ir mucho más allá. Y al final, Estados Unidos, pero sí que son medidas que son absurdas, además, porque como la medida de poner $15.000, de $5.000 a $15.000 de aval para entrar en Estados Unidos. Oye, yo como español, estupendo, eres un máquina, o sea, sigue así, y las 4 personas que iban a Estados Unidos de vacaciones, pues que vean aquí a España, ¿no? A gastarse aquí los cuartos, ¿no? Creo que, no sé exactamente lo que hay detrás de su cabeza, pero creo que no es positivo para el pueblo estadounidense. Ya que estamos hablando de aranceles, Javier, y ahora te dejo opinar, hemos conocido hace unos minutos las cuentas de Maersk, la naviera, la empresa danesa, uno de los gigantes más importantes dentro del sector, que ha presentado unos resultados mejor de lo esperado y ha elevado además, que es lo más importante, perspectivas. Ha elevado previsiones, dice que debido a la sólida demanda fuera de Estados Unidos, ha elevado esas perspectivas para todo el año en un entorno, desde la compañía externo, volátil. Así se refiere al entorno. Pero bueno, parece que los aranceles en este caso no van a tener mucho impacto en las cuentas o en el futuro, en el negocio futuro de Maersk. Cierro paréntesis, te dejo. Pues yo creo que es que precisamente esto que ha hecho esta compañía naviera van a continuar haciéndolo otras compañías, es decir, otras compañías van a orientarse a mercados distintos del norteamericano, es decir, está Latinoamérica, está por supuesto Asia, la propia Europa, África, como bien se apuntaba antes, o sea, es decir, seguramente tengamos que cambiar el foco de los negocios. Pero además hay una cosa, volviendo a lo de Trump. Trump está jugando en el tablero, digamos, internacional, pero en el tablero nacional no está jugando. Y estos aranceles lo que supone es que los productos para los norteamericanos sean más caros. Sí. Yo aquí lo que espero es que la reacción del ciudadano norteamericano consiga una presión hacia Trump, de modo que baje estas pretensiones, digamos, expansionistas, arancelarias y sobre todo, como apuntaba Tomás, de abuso con los demás. Ese abuso que seguramente si uno es débil, pues lo percibe, pero otros como
como China, como Rusia, etcétera, pues seguramente no se van a ver tan amedrentados, o sea que seguramente no tenga el mismo efecto. Bueno, vamos a parar y vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de la junta de ayer del Sabadell. ¿Me contáis cuánto se le complica el camino al BBVA después de que ayer respaldo mayoritario de más del 99% a la venta de TSB y de ese aumento del dividendo? Hay guerra de dividendo, hay pulso de dividendo entre ambas compañías. ¿Me contáis a ver en qué queda todo esto? Que está la gente un poco liada hasta ahora. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta el 60% de descuento en una selección de productos de Puma y Under Armour. Y hasta un 50% en una selección de Nike y Adidas. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ah! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas Bosch, Samsung, Candy, DeLonghi, Philips, Ninja. Y tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 pulgadas de 299 a 219 euros. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Medina del Campo mantiene el esplendor de los siglos XV y XVI con su tradicional Semana Renacentista. Del 14 al 21 de agosto descubre unas calles llenas de ambiente, disfruta nuestras recreaciones históricas con 4.000 figurantes, acompaña a los personajes ilustres que reviven el pasado de una villa que hoy desprende modernidad. Medina del Campo, a un paso de Madrid y de tantos lugares. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La tertulia capital. Recta final de esta tertulia con Tomás Gómez, con Juan Merino, con Javier Sastre. Cierro tema de aranceles, lo prometo, pero se acaban de pronunciar desde Samsung Display, que es la subsidiaria de Samsung, la que hace las pantallas, las LED y todo esto. Bueno, pues están advirtiendo sobre el impacto de los aranceles, ese posible arancel del 100% a las importaciones de semiconductores, que se tiene que concretar en las próximas semanas. Dicen desde la compañía, dice de hecho su director ejecutivo. Son declaraciones del director ejecutivo que si el precio de los productos terminados sube, las empresas de pantalla podrían verse presionadas a bajar los precios para poder
para poder venderlos. Recordemos, lo contábamos antes, que conseguía ayer Trump que Tim Cook fuera a la Casa Blanca para anunciar un aumento de inversiones en Estados Unidos por parte de Apple hasta los 600.000 millones de euros, que no sé, Tomás, si eso se puede considerar como una victoria de Trump y que Apple se rinde, que Apple cede. Bueno, estas cosas ya han ocurrido, ¿no? Ocurrieron en la década de los 90 con el tema del automóvil y ocurrió entre el año 18 y el año 20, ¿no? Con el caso de China. Es decir, algunas empresas pues, deciden, para que no me pongan el arancel de entrada, pues pongo mi fábrica en Estados Unidos y así me evito la barrera y el obstáculo de entrada. Pero eso tiene un recorrido muy corto, tiene un recorrido con carácter inmediato. Mantener aranceles altos permanentemente significa un encarecimiento general de los precios y significa, por lo tanto, entrar en los umbrales de nuevas crisis económicas. Lo razonable es eliminar barreras y lo razonable es que en función de las productividades, en función de la competitividad, por las empresas y la producción, se vaya distribuyendo. Donald Trump juega muy en el corto plazo. En ocasiones ya estamos viendo que cuestión de días y toma por encima de la mesa una decisión o tiene un resultado con carácter inmediato, pero eso no es forma de construir ni una política económica, ni construir un sistema económico mundial, ni, por supuesto, hay posibilidad, dada la incertidumbre, de establecer, bueno, pues como fue gran parte del siglo XX, ¿no? Con aquel sistema monetario internacional que nació de los años 50 y que dio tanta prosperidad y tanto crecimiento económico al mundo entero. Yo el titular que me quedo es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, que se fabrique el nuevo iPhone, el próximo, en Estados Unidos, no va a costar lo mismo que si se fabricara donde se está fabricando a esta hora buena parte de sus componentes, con lo cual o Apple gana menos dinero o a los que se compren el nuevo iPhone les van a clavar más. Oye, vamos al tema de la OPA. Ayer hablaban dos juntas. Por un lado, la que se aprobó la venta de TSB, por otro, la que se aprobó el aumento del dividendo. Hablaban sobre esto César González Bueno, CEO del Sabadell, Josep Oliu, presidente de la entidad. ¿Y por qué tanto los analistas como los inversores y el mercado en general valoran muy positivamente esta operación? Pues por dos razones, por precio y por estrategia. El precio de venta ha sorprendido. Se espera que alcance unos 3.400 millones de euros en el primer trimestre de 2026. Este precio supone un múltiplo de 1,5 veces en valor tangible, más del doble que las dos últimas operaciones de bancos en Reino Unido. Desde el punto de vista estratégico nos permite centrarnos en España, nuestro mercado natural. Extraordinariamente favorable para la sociedad y sus accionistas como hecho derivado de la también muy beneficiosa venta de TSB. Es importante precisar que si no se es accionista en el momento del pago de este dividendo extraordinario, previsiblemente en abril de 2026, ya sea porque el accionista vendiera antes sus acciones o porque acepta la oferta de BBVA, si ésta tuviera resultado positivo, no se podrá cobrar dicho dividendo extraordinario por parte de aquellos que hayan ido al canje. 2.500 millones de euros en total en dividendo, los que va a repartir, tiene previsto repartir el Banco Sabadell, y esa cantidad hace menos atractiva la OPA. Juan, os pido brevedad, que me quedan 3 minutitos 4. A ver, yo creo que ha sido una operación interesante por parte del Sabadell, ¿no? Que ha subido el precio de la operación, pero rápidamente, ¿no? Incluso algunos optarán por rechazarla, ¿no? Pero me parece algo que se sale digamos, del mundo de los negocios, ¿no? O sea, tú vendes, yo compro, lo acordamos y tiene que ser rápido, ¿no? Esto cómo puede ser una negociación en cámara lenta, o sea, no tiene ningún sentido y no beneficia en este ámbito a nadie, ¿no? ¿Y quién es nadie? Pues la gente, la sociedad, la gente que al final somos los clientes de tanto del BBVA, si al final lo hace con todo incluido, como de los dos bancos. Me parece un cachondeo, básicamente. Lo que pasa es que aquí había uno que quería comprar, otro que no quería vender, y el que quería comprar no quería subir la oferta, no quería subir el precio. Así es difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que aquí Claro. se desincentiva la operación por dos vías, por la del comprador y por la del vendedor. Es decir, el vendedor es el accionista que, claro, no puede renunciar a esos 50 céntimos por acción, que es un 15% a valoración de ahora mismo. Entonces, eso es muy alto. Y por parte del comprador de BBVA se desincentiva. ¿Por qué? Porque va a ser más cara
y además porque se deja de contar con una filial importante en el Reino Unido. O sea, es decir, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, va a ser más caro obteniendo incluso menos. Yo creo que todos son dificultades. De todas maneras, un matiz muy, muy breve. Bueno, la línea de lo que comentaba Juan, pues esta operación sí responde a criterios internos económicos, o sea, empresariales. Es decir, yo no creo, aquí no está interviniendo la política, con lo cual esto sí me parece bastante más legítimo que en aspectos previos donde se ponían, se hacían encuestas, se dificultaba desde cierto punto de vista en la operación desde el punto de vista político. Con esa consulta de Sí, interés sí, general. sí. Tomás, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, de 2 puntos. Uno, yo creo que operación inteligente de la dirección del Sabadell, ya lo han dicho Javier y Juan, es decir, vende algo que vale menos por un mayor precio, ¿no? Pero hay que remontarse al origen, que es la segunda cuestión. Es decir, esto también es resultado de la intervención del gobierno, una intervención absurda, una intervención que no debería haberse producido en ningún momento. Todo el mundo sabe que el proceso de unificación bancaria en Europa es muy importante por la solidez del sistema bancario europeo. Y claro, después de aquella controversia, pues surgen todo este tipo de movimientos de ingeniería que están prolongando y que están alargando en el tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que el Santander ha hecho un buen movimiento para sus accionistas. Hoy, ahora, si el BBV efectivamente puede desestimar la operación porque le parece que va a ser demasiado caro para lo que va a comprar, bueno, pues ya veremos qué es el Sabadell dentro de un tiempo, ¿no? Pues de momento ayer las dos compañías subían en bolsa, así que vamos a ver cómo recibe hoy el mercado, la resaca de esa junta y de esas novedades en torno a la operación. Y tenemos hoy atracón de nuevo de resultados empresariales. No son muchos, pero los doy son gordos, que diría aquel, ¿eh? Vamos a ver Rheinmetall, Siemens, Deutsche Telekom, Merck y más. Ha sido un placer teneros por aquí, veros algunos a través de la pantalla. Tomás Gómez, Juan Merino, Javier Sastre, pasad un buen jueves. No más calor, Merino, no hace falta. De verdad, apaga la máquina, no queremos sudar más. Sed muy buenos. Gracias a los tres. Chao. Un saludo. Muchas gracias. A todos. Un saludo. Chao. Muchas gracias. Mapfre patrocina la información del tiempo. Predominarán los cielos despejados en casi todo el país, con algunas nubes altas y sin lluvias. Habrá nieblas matinales en el norte y posibilidad de tormentas secas en montañas del sureste. Ligera calima en el suroeste y Canarias orientales. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la península, excepto en el Alto Ebro, noreste de Castilla y León, Cantábrico y norte de Galicia, donde tendrán ascensos incluso alcanzando los 40 grados en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica. Las mínimas aumentarán en los archipiélagos, con bajadas en la meseta norte, Ebro y extremo suroeste peninsular, con pocos cambios en el resto. No bajarán de 22 grados, incluso 25 en la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del nordeste y en el Mediterráneo. Los vientos serán moderados o flojos, con alisios fuertes en Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad. Di que nos escuchas.
las 8:50 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nos preparamos ya para la apertura del mercado porque hemos conocido durante esta última hora algunos datos relevantes, sobre todo en Alemania, y resultados empresariales que se van a cotizar. Los futuros de momento parece que pintan en verde. El del IBEX, ¿cómo viene? Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos días, subiendo medio punto porcentual. Hoy sale nuestro índice desde los 14.536 puntos, repuntaba ayer un 0,9, cerraba en máximos del año y alcanza una cota que no se veía desde enero del año 2008. Tenemos una sesión huérfana de referencias macro y de resultados aquí en España, aunque el día sí nos deja alguna noticia corporativa, como que FCC va a construir un túnel en Canadá por 1.400 millones de dólares y SACIR ha firmado el contrato para la construcción del puente de Sicilia por 10.600 millones de euros. En la agenda del día aquí en Europa, pendientes del Banco de Inglaterra, se espera una reducción de tipos de interés del 0,25% que deja la cuota del precio del dinero en el 4%. Lo previsto además es que haya proyecciones actualizadas de inflación. Se espera una leve subida de la proyección de inflación a corto plazo. En Estados Unidos en la sesión se publica dato de paro semanal y también vamos a tener resultados de Eli Lilly y de Ralph Lauren, entre otras, en una jornada marcada por la entrada en vigor de aranceles de Donald Trump a algunos de sus socios comerciales. Con todo, tenemos la prima de riesgo en 58 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,23%. Vamos a mirar al resto de futuros en Europa, pendientes de los resultados empresariales y de esa amenaza de Donald Trump que se tiene que concretar de imponer el 100% de aranceles a los semiconductores que no fabriquen en Estados Unidos. A ver cómo lo recoge eso hoy el sector en Europa. ¿Cómo vienen los futuros en el viejo continente? Pues Alberto. Destaca la subida del Eurostock 50 del 0,45%, el DAX alemán tiene un alza del 0,29% y el CAC 40 presenta una subida en el futuro del 0,25% en un día. Así es que tenemos muchos resultados, sobre todo en Alemania. De momento nos quedamos con dos, con los de Allianz, cuyo aumento del beneficio neto es del 13% y el beneficio neto atribuible a los accionistas asciende a 2.840 millones de euros. También los de Deutsche Telekom, que anuncia que sus ingresos netos del segundo trimestre del año fiscal aumentan un 1%. Y es que en Alemania también hemos conocido el superávit comercial que se reduce en junio, ya que las exportaciones solo aumentaron un 0,8% en el mes. También hemos conocido que la producción industrial alemana baja un 1,9% frente al 0,5% intermensual esperado. Y también nos vamos a otros datos macroeconómicos, esta vez en Reino Unido, cuyos precios de la vivienda suben, situándose en el precio medio de 298.237 libras. La tasa de crecimiento anual se sitúa en el 2,4%. Futuros americanos, después de conocer que Apple incrementa a 600.000 millones de dólares su inversión en Estados Unidos, vemos que el futuro del Nasdaq sube un 0,26%, lo mismo que sube el futuro del SP500. En cuanto a las plazas asiáticas, después de conocer que TSMC, Samsung y SK Hynix se quedan fuera de los aranceles del 100% de la importación de chips, vemos que el Nikkei de Tokio cierra la sesión con una subida del 0,45%, Shanghái ahora mismo presenta un alza del 0,15%, el Hansen está operando con una subida del 0,72% y el Kospi coreano tiene un alza del 0,81%. En cuanto a las materias primas, vemos que el crudo West Texas cotiza en 64,73, petróleo Brent de referencia europea en 67,26, onza de oro cotiza en 3.455 dólares y cruce euro-dólar 1,1678 favorable a nuestra moneda. Y el último dato que acabamos de conocer nos llega de Francia, con esa balanza comercial se mantiene en negativo, prácticamente sin cambios, es decir, comercial se mantiene en menos 7.800 millones de euros, exportaciones francesas que aumentan un 3,4%, importaciones también crecen a un ritmo del 2,9%. Vamos a buscar el análisis. Lo vamos a hacer con Daniel Santacreu, analista independiente. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo estás? A ver, que no te escucho. Te veo. Así que tenemos ahí el mute puesto. No sé si lo podemos corregir. No, seguimos sin escucharte. Vamos a ver si lo podemos corregir, compañeros, en lo que seguimos monitorizando las pantallas y nos preparamos para esa apertura de las bolsas europeas que siguen subiendo a pesar de esa amenaza arancelaria de Donald Trump. Nombres propios, ya los contábamos, los resultados empresariales que se van a cotizar hoy a partir de las 9 de la mañana. El foco puesto en esa empresa de defensa, Rheinmetall, la naviera Maersk, o en otras compañías como la aseguradora Allianz. Vamos a ver nuestro IBEX 35, que va a abrir desde máximos
anuales máximos desde 2008, por encima de los 14.500 puntos, que ayer subía un 0,9%, impulsado por la banca, impulsado también por Naturgy, que rebotaba después de que el día anterior cayera con fuerza por esa compra, por esa venta del 5,5% de su capital. Nos preparamos para la apertura del mercado, buscamos luego después ya tranquilamente con Daniel Santacreu el análisis para contar todo lo que está pasando y se lo podamos explicar. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.